Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 29 de marzo de 2022 y esto es La Contracrónica. En lo que va del mes de marzo, China ha registrado casi 27.000 nuevos casos de COVID. Si bien la situación está lejos de alcanzar un punto crítico, porque es un país muy poblado, la existencia de semejante foco demuestra la consolidación en el país de la variante Omicron del coronavirus, que es una variante que, como bien sabemos, es especialmente contagiosa y que amenaza con descarrilar la estrategia de COVID-0 que apadrina el gobierno chino. Si nos fiamos de los datos que ofrecen desde hace 2 años, puede decirse que esta estrategia ha sido todo un éxito. China solo ha registrado oficialmente 150.000 casos y 4.700 muertos frente a los 81 millones de casos y el millón de muertos de Estados Unidos, o los 43 millones de casos y el medio millón de muertos de la India, un país este último similar en población a China. Lo que no había previsto el gobierno chino era una variante tan contagiosa como la Omicron. Llevan 2 años actuando como si pudiesen cerrar a cal y canto su país hasta que desapareciera por completo el SARS-CoV-2, que es el virus causante de la COVID. Lo que ha pasado en Hong Kong nos anticipa lo que podría terminar pasando en el resto de China. Omicron ha arrasado en una ciudad que ahora tiene la tasa de mortalidad diaria más alta del mundo por este virus. Los hospitales están saturados y no dan abasto. La gran mayoría de los fallecidos en Hong Kong son ancianos no vacunados. Cuando comenzó el brote, alrededor del 65% de los mayores de 80 años no habían recibido aún la vacuna. En la China continental, entre los mayores de 80 años, solo el 51% ha recibido 2 dosis y menos del 20% ha recibido la de refuerzo. Muchos hongkoneses, eso sí, se han puesto vacunas occidentales, pero el gobierno chino, por razones políticas, se niega a permitirlas en el continente. Por ahora China no tiene más remedio que seguir con sus controles de COVID. Los problemas van más allá de los ancianos vulnerables. El sistema de salud de China, especialmente mal financiado, no está preparado para gestionar una gran ola. Usando las tasas de mortalidad de Hong Kong como guía, un gran brote en el continente provocaría millones de muertes. El problema es que los funcionarios chinos pierden sus trabajos si ocurre un brote bajo su supervisión. El miedo al despido crea incentivos perversos para inventar reglas de aplicación local a veces crueles e irracionales. A más largo plazo el cambio es inevitable. Las variantes más transmisibles, como Omicron, elevan mucho el coste de la política COVID-0. Morgan Stanley cree que es posible que el PIB de China no crezca este trimestre en comparación con el anterior. Eso podría afectar a la economía de todo el mundo. Las restricciones en Shanghái y en Shenzhen, que representan más del 16% de las exportaciones de China, han desatado la alarma en toda la cadena de suministro. China, en definitiva, necesita aprender a vivir con la COVID. Los ancianos y los pacientes vulnerables tienen que vacunarse, a ser posible con las vacunas occidentales de ARN mensajero, que se han demostrado más eficaces que las chinas, que son de tipo convencional. Su gobierno ha aprobado ya el uso del tratamiento antiviral Paxlovid, desarrollado por Pfizer. Muchos se preguntan por qué no se aprueban también vacunas como la de Pfizer o la de Moderna. Pero Xi Jinping parece no querer abandonar la política COVID-0, lo ha apostado todo a mantener los casos en el mínimo y no quiere cambiar de estrategia. Es muy posible que pronto no tenga alternativas. Aunque supere esta ola, vendrá después de esta otra. Tienen que asumir que el virus seguirá ahí y tenemos que coexistir con él. Cuanto más inmunizados estemos, mejor para todos. Pues bien, sobre esto mismo vamos a hablar hoy en La Contracrónica. Nos acompaña Andrea desde Cambridge. Hace ya varios meses que no se pasaba por aquí y hoy vuelve para que entre todos vayamos cerrando ya esta pandemia que empezó en China hace más de 2 años y que de una forma un tanto irónica ha regresado a casa. Hace un poco más de 2 años, allá por el mes de enero del año 2020, empezamos a oír hablar de una enfermedad un tanto extraña, una enfermedad vírica, que producía algo parecido, no exactamente lo mismo, pero algo parecido a la gripe. Al principio nos referíamos a ella simplemente con el nombre de coronavirus, porque era un coronavirus, el SARS-CoV-2, el que la producía. Luego ya poco a poco fuimos habituándonos a utilizar el término COVID. Unos meses más tarde, bien, esa misma enfermedad, el coronavirus, el COVID, en el mes de marzo nos encerró en casa a todos los españoles y buena parte de los europeos y de los americanos. Los chinos habían sido los primeros en padecerla. La
La enfermedad, de hecho, apareció en China y nos cambió la vida, yo creo que ya para siempre, porque no volveremos a ser los mismos después de esta. Llevamos, como os decía, más de 2 años y pico con el COVID en nuestras vidas. Afortunadamente, en lugares como Europa o como América, la pandemia ya poco a poco va pasando a mejor vida, que no ha pasado a mejor vida todavía, no lo olvidemos, y por si a alguno se le había olvidado, en España seguimos con mascarilla todavía en interiores, pero sí es cierto que no tenemos las restricciones del año pasado. Estamos al borde del mes de abril, la Semana Santa es dentro de unos 15 días y recuerdo perfectamente que hace un año pues no podía yo salir de la Comunidad de Madrid, había un cerco perimetral en la comunidad en la que yo vivo. Bien, hoy eso es directamente impensable. Bien, pues la última ola de esta pandemia fue durante las pasadas Navidades, apareció a finales de noviembre, se desarrolló durante diciembre, Navidades incluidas, y buena parte del mes de enero, y a partir de ahí empezó a decaer la cosa. Desde entonces, cada vez se habla menos de COVID, se habla menos de la pandemia, prácticamente la hemos olvidado en nuestra vida cotidiana, salvo porque esto de las mascarillas nos lo recuerda. Todavía sigue habiendo casos, sigue habiendo gente que la contrae, la mayor parte de ellos, la inmensa mayoría de ellos, se curan sin demasiados problemas porque la variante dominante en estos momentos es la Omicron. Esta que apareció a finales de noviembre en Europa, había aparecido previamente a principios de ese mes en Sudáfrica y que dio motivo a que a finales de noviembre, el día 30 exactamente, se pasase por aquí, por la Contracrónica, por última vez Andrea. Desde Cambridge ella estaba y en Cambridge sigue allí. Pasó por España en Navidades, eso sí, para ver a la familia, pero vamos, que hablamos con ella largo y tendido durante aquel programa del 30 de noviembre sobre lo que sabíamos y lo que no sabíamos de la Omicron. Lo que yo no sabía en aquel entonces, 30 de noviembre, digo, es que un mes más tarde me iba a contagiar yo mismo de la Omicron. La padecí durante unos pocos días, me tuvo fuera de juego 2 o 3 días y ya está. Y ahí se acabó el coronavirus. Meses antes me había vacunado. Vamos, que mi historia es la historia de casi cualquier español o cualquier europeo o cualquier occidental con la pandemia. He pasado todas las fases de la primera a la última. Bien, los chinos han ido un poco a su aire. Y de lo último que nos hemos enterado, teniendo en cuenta que de lo que pasa en China nos enteramos solo de una parte, a veces mayor y otras veces menor, es que la variante Omicron, esta variante que apareció en Sudáfrica a principios de noviembre, no solo ha llegado al país, sino que además está haciendo estragos, por lo menos por los datos que nos están llegando desde China, estragos relativos. Ya sabéis que China ha facilitado siempre unos datos de contagios y de fallecimientos anormalmente bajos. Os comentaba antes que en toda la pandemia han muerto solo oficialmente 4.700 personas víctimas de COVID en China, frente al 1.000.000 que ha fallecido en Estados Unidos, por ejemplo, el 500.000 de la India. Bien, pues hoy para hablar de nuevo de coronavirus, y espero que sea la última vez que lo haga, por lo menos que le dedique un programa monográfico, si es la última vez será positivo para todos porque significará que esto no ha vuelto a ser de actualidad en ningún momento. Pues para hablar de esto tenemos de vuelta después de 4 meses a Andrea, que está al otro lado de la línea telefónica. Muy buenas, Andrea, ¿cómo estás? Muy buenas, Fernando, y muy buenas también a todos los contraescuchas. Disculpadme que hoy vengo por aquí un poco con la voz algo tomada, no por COVID, sino por una faringitis de las de toda la vida, podemos decir. Pero bueno, aquí estamos para tratar, a ver si es cierto, por última vez, ese tema del COVID. Bueno, que estés con faringitis no me alegro, solo faltaba, me entristece de hecho que estés con faringitis, pero viene a demostrar que aparte de COVID hay otras muchas enfermedades, las que hemos tenido que ir padeciendo toda la vida y que seguiremos padeciendo. Efectivamente, y bueno, eso es que no las seguiremos padeciendo y posiblemente muchas de ellas, de hecho la mayoría, jamás lo llegarán a los titulares de los grandes medios o incluso de los más especializados, porque bueno, hay tantas enfermedades que si tuviéramos que estar todos tan informados de ellas como de lo que hemos estado del COVID-19, pues bueno, seríamos todos médicos, bioquímicos, patólogos, epidemiólogos y el mundo iría a pocos lados. Bueno, supongo que te habrás enterado ya, Andrea, que en China ha llegado la variante Omicron, esta de la que hablábamos aquí a finales de noviembre, y está haciendo lo mismo que hizo en Sudáfrica, que hizo en el Reino Unido, que hizo en España, que hizo en Alemania, en México, en Argentina, en Chile, en Brasil y en todas partes. Allá donde se ha presentado esta variante, se han multiplicado los casos. Ya pudimos verlo aquí, especialmente en Navidades, antes, durante y después de las Navidades, que de pronto
todo el mundo pasó a estar infectado de COVID, a pesar de que había algunas restricciones y algunas obligaciones, como incluso llevar la mascarilla por la calle, que en España tuvimos que llevarla durante un mes, desde el día antes de Nochebuena o el mismo día de Nochebuena, pues hasta el principios de febrero, si mal no recuerdo, por la calle estoy hablando. En interiores todavía tenemos que seguir llevándola, pero eso no sirvió de nada porque los contagios se dispararon. A cambio, las hospitalizaciones y los fallecimientos no crecieron en la misma medida. Crecieron, pero en una medida muy inferior. Y vino una cosa por la otra. Muchos nos contagiamos, pero no fueron tantos los que desarrollaron la enfermedad de una manera grave. En China podría ser que sucediese lo mismo, pero no les encuentra a los chinos en la misma situación epidemiológica en la que estaba, por ejemplo, España o en la que estaba el Reino Unido allá por el mes de diciembre. Hay una tasa de vacunación sensiblemente inferior y además una seroprevalencia, al menos con los datos oficiales en la mano, no ya inferior, minúscula. Han tenido, como he dicho antes, solo 4.700 muertos víctimas de COVID y oficialmente 150.000 casos en un país de 1.400 millones de habitantes. Lo difícil es encontrar no una aguja en un pajar, sino un chino que haya contraído el COVID. Así que la variante Omicron puede campar a sus anchas por todo el país. Efectivamente, pero esto solamente puede coger por sorpresa a aquellos en los que se habían afanado en esta estrategia de COVID-0 que desde algunos grupos se habían empeñado en divulgar. Y bueno, simplemente había que mirar, y aquí lo hemos comentado en muchas ocasiones, a la capacidad de este virus para migrar de reservorio o para ampliar el reservorio. Y por reservorio entendemos aquellos organismos en los que el virus puede replicarse, es decir, multiplicarse, y distribuirse, saltar de ellos a otros y así aumentar el contagio. Luego, en la medida que el reservorio de este virus no es solamente el ser humano, sino otros muchos animales, y que el virus evoluciona, muta continuamente, bueno, era cuestión de tiempo que esto llegase a China. De hecho, en Europa hay ahora otra variante que parece ser que va a ser la dominante. Y bueno, esto continuará siendo esencialmente así durante, pues bueno, hasta que el virus acabe por migrar de hospedador por completo, por desaparecer por una serie de circunstancias, un cúmulo de casualidades, algunas más forzadas que otras, o simplemente que se integre y sea otra enfermedad más de las muchas contra las que tenemos que luchar. En fin, uno no puede creerse nada de China, entendiendo por China esencialmente el gobierno chino, ni siquiera incluso esos datos tempranos de una seroprevalencia tan baja. Otro de los datos importantes es que no es solamente el nivel de vacunación de la población o de la seroprevalencia, sino de qué vacunas disponían allí. Al final, en Europa y en Estados Unidos, buena parte también de Hispanoamérica, sobre todo hacia el final de la pandemia, también tiene estas vacunas. Hemos tenido vacunas de ARN mensajero que son las que mejor han resistido el embate de esta última variante Omicron. Y eso es bastante definitivo, porque sí que hemos visto que vacunas que se habían desarrollado en perfecta lid y habían sido eficaces hasta la aparición de la Omicron no han resistido el embate de esta última variante. Luego, bueno, el tipo, no solamente la cantidad de personas, sino qué vacuna se ha administrado mayoritariamente, también es esencial y puede llevarnos a explicar esto, que probablemente sea una situación peor de la que siquiera nos imaginemos a la luz de lo que el gobierno chino quiere dar a conocer. Bien, nosotros tenemos los datos que nos aporta el gobierno chino, no podemos inventárnoslos. De hecho, es lo más probable, pero digo lo más probable especulando, porque la verdad es que no lo sé yo ni lo sabe nadie, es que no haya habido solo 150.000 casos, más habida cuenta de que la propia enfermedad surgió de allí. El SARS-CoV-2, quien informó al mundo, a la comunidad científica que existía, fueron los propios científicos chinos. Es la primera vez que se detectó este organismo en este mundo. No sabemos si habrá aparecido en otro planeta, pero desde luego en este nuestro se detectó por primera vez allá por el mes de noviembre de 2019, de ahí lo de COVID-19 en China, en la ciudad de Wuhan exactamente. Bien, son muy poca gente, 150.000 casos sería poca gente incluso para países poco poblados de Europa, qué sé yo, para países como Eslovenia 150.000 casos serían pocos. Para China es prácticamente nada, es una aguja en un pajar. Pero bueno, pongamos por caso que efectivamente
Norte han tenido éxito en su estrategia de COVID-0, que es algo que llama la atención porque mucha gente no sabe realmente lo que es. Yo la primera vez que oí hablar de eso, de COVID-0, fue porque me lo dijiste tú, Andrea, ya por el año 2020, creo que fue en verano de aquel año, un día que estábamos charlando. Bueno, en aquella época ya sabes que no hablábamos de otra cosa más que de la maldita pandemia, y me dijiste, no, es que hay un error aquí, y es que hay gente que están convencidos de que con este virus se puede acabar, como si estuviese en sus manos, y que se puede acabar mediante restricciones y medidas hechas por el hombre. Y ya me explicaste exactamente en qué consistía esa estrategia que algunos países estaban siguiendo, no solo China, sino algunos países del ámbito anglosajón, como por ejemplo Australia o Nueva Zelanda. Bien, Andrea, recuérdanos, ¿qué es eso de la estrategia COVID-0? Porque a muchos de los contraescuchas les sonará raro, será quizá la primera vez que escuchan eso de COVID-0. Bueno, pues la estrategia de COVID-0, la verdad que lo mejor que tiene es el nombre, porque todo lo demás, la verdad que no ha valido demasiado, no tiene demasiado sentido. Como su nombre indica, parte de la creencia, y creo que utilizo bien esta palabra, de que a base de medidas no farmacéuticas, en conjunción con algunas de las farmacéuticas, vacunación, antivirales, etcétera, se puede acabar totalmente, y entendiendo por totalmente en un plazo corto de tiempo, medio de tiempo, con el COVID, erradicarlo por completo de la superficie de la Tierra. Eso que de partida es lo que todos deseamos, indudablemente, se da de bruces con la realidad. Y esa realidad pasa por el SARS-CoV-2 tiene una infinidad de reservorios, y en el supuesto caso de que para conseguir este COVID-0, todos, y por todos digo todos, no vale, para este no aplica el que tengan que cuidar de las centrales nucleares, que tengan que repartir a los supermercados, los propios empleados de supermercados, los médicos, absolutamente todo el mundo se quedase en su casa durante no se sabe cuánto tiempo. Esto, por supuesto, no cuenta con que las infecciones, el mayor número de infecciones se produce en el entorno del hogar, y durante ese tiempo, entendiendo que el mundo seguiría funcionando, el COVID desaparecería, porque no habría más contagios. Asumiendo que eso sea cierto, que aún tendría muchos asteriscos, es que el ser humano no es el único reservorio, el único sitio en el que el SARS-CoV-2 puede infectar. Resultado, además de otros detalles más técnicos en los que podríamos entrar, esta estrategia tiene muy pocos visos, y Nueva Zelanda fue la primera en rendirse, siguió Australia, y ahora China, que fue otro de los principales proponentes también por su propia opacidad, pues se han dado de bruces con la realidad y se han rendido. Y bueno, bien es cierto que seguir la información relacionada con el COVID-19, con el SARS-CoV-2, no ha sido fácil, entre otras cosas porque hemos tenido que ir trazando algunas conclusiones un poco con la información disponible en el momento. Es cierto que cosas que pensábamos al principio que estaban muy claras después no lo estaban tanto. Bueno, todos tuvimos que elaborar con la información que teníamos disponible, y creo que incluso la Contracrónica ha hecho bastante en ese respecto. Pero la medida de nuestras posibilidades, que no son muchas, Andrea, pero sí, claro, yo he tratado de ser lo más informativo y desapasionado posible, como con todo, pues también con la pandemia, está claro. Claro, otro caso además del COVID-0, que ha sido, entre otras cosas, además de una estrategia fallida, un problema de comunicación bastante importante. Al principio de la pandemia, recuerdas que este Reino Unido, el gobierno se empeñó en la estrategia de la inmunidad adquirida. Bueno, tanto el COVID-0 como la inmunidad adquirida, digamos que partían de presupuestos erróneos, y el tiempo nos ha dado la razón. Pongamos por caso, vamos a hacer un poco de fantasía, vamos a poner por caso, de historia ficción sería esto, historia contrafactual, que en el mes de marzo de 2020 deciden todos apostar firmemente por el COVID-0 y nos meten a todos en casa casi en burbujas individuales. No sé cómo nos hubiéramos suministrado de alimentos o de electricidad o de agua o de gas, pero lo consiguen. En ese caso, todos encerrados, ya se digo, sin contacto ninguno, interrumpiendo por completo el contacto humano para que no hubiese contagios de ningún tipo. Bien, es lo que se trató de hacer de una manera menos ambiciosa,
cosa en el primer confinamiento que tuvimos. Acuérdate que estaba todo el mundo metido en casa, que no podíamos más que salir un momentito a la calle, al supermercado. Con todo había relación y había interacción entre los seres humanos. Eso sí, se ralentizó bastante el contagio, recordarás, allá por abril y mayo de 2020. Pero vamos a imaginar que no hay ningún tipo de contagio. ¿Qué sé yo? Que nos alimentamos con píldoras de estas futuristas. Bien, en ese caso, tampoco, es lo que nos vienes a decir, tampoco hubiera sido posible el COVID-0 porque hay otros lugares, otros organismos vivos donde se puede alojar este virus, otros reservorios. Correcto. En una palabra. Correcto, eso es. Luego, sí, podemos, es cierto que los confinamientos en su momento, al margen de que tuvieran más o menos sentido en función del momento en el que estemos hablando, efectivamente ralentizaron el contagio durante un tiempo a un coste extremo, pero bueno, tuvieron ese efecto y era necesario porque las urgencias estaban más que colapsadas y era necesario ya no ralentizar el contagio de la COVID-19 lo máximo posible, sino evitar esencialmente cualquier otro tipo de accidente, empezando desde accidente de coche, accidente laboral posible, porque no había camillas suficientes. Todas estaban destinadas a casos muy graves de COVID-19. Luego, en ese caso es que, aún así, en la medida, además esto lo podemos ver desde, si vamos a las noticias de la pandemia, y que retrotraerse casi hasta principios de 2020, enseguida podemos empezar a ver, encuentran en un zoo de Missouri unos tigres y unos leones que se han contagiado, que dan positivo de COVID-19. Claro, aquello disparó, aquellas primeras noticias dispararon las alarmas y bueno, después con normalidad, digamos, científica, cada uno de los investigadores de aquellos zoos y de los otros muchos animales, salvajes o no, que se han ido contagiando, pues ya ha tenido su trazado estándar y se trazarán sus conclusiones en la manera que deban trazarse. Pero lo único que probaba aquello es que el SARS-CoV-2 puede infectar otros mamíferos, además de seres humanos. Luego, ¿hasta cuándo es la alimentación con píldoras en este ejemplo que estamos trazando? Para siempre. Bueno, no tiene mucho otra sentido. Cosa, en otros seres vivos en los que no se desarrolla la enfermedad. Nosotros somos reservorios de virus que a nosotros no nos producen enfermedad alguna, pero que otros animales sí. Claro, es que el mundo desde los ojos de un virus se ve muy, muy distinto. No es tanto seres humanos o no, sino dónde puedo reproducirme, dónde causo enfermedad, dónde si infecto acabo con el hospedador que me está hospedando, nunca mejor dicho, y acaba conmigo mismo también. En fin, es una dinámica muy distinta, no solamente en tanto a la transmisión, sino a la velocidad a la que suceden los acontecimientos. Para que, por ejemplo, el ser humano evolucione, se necesitan decenas de generaciones, centenas de generaciones, en fin, hablamos de evolución humana en términos de miles de años, no de décadas o de siglos. Resultado, si comparamos eso con la evolución del COVID, de cualquier otro virus, es ridículo, porque continuamente salen linajes, variantes, subvariantes, que es prácticamente imposible a nivel divulgativo hablar de todas ellas, y bueno, no tiene comparación. La evolución es muchísimo más rápida y mucho más brutal en todos los sentidos. Esto es otro elemento que es lo que les ha sorprendido a los chinos. Habían montado todo su sistema, un sistema que nos parecía un tanto casi sacado de una película distópica tipo Blade Runner, una cosa así, un sistema de verdad angustioso. Hice un programa monográfico sobre esto antes de Navidad, finales de diciembre del año pasado. Lo titulé, lo tengo aquí, China, un mundo sin COVID, desde el día 22 de diciembre. La cantidad de restricciones que tenían de todo tipo, lo invivible que se había vuelto China y las ciudades chinas a raíz de esto mismo, del COVID. Pero estas restricciones se diseñaron para un SARS-CoV-2 que no es exactamente el mismo que el actual, sino para el SARS-CoV-2 del mes de febrero de 2020, no para el mes de febrero de 2022, porque han ido sucediéndose las variantes y una tendencia ha sido, según hemos podido observar, que conforme el virus iba mutando en nuevos linajes y nuevas variantes, iba haciéndose más contagioso pero menos letal, cosa que por lo visto sucede bastante a menudo con los virus. Sí, así es. Bien, es cierto que no es la única salida posible, pero sí que es cierto que es la más frecuente en la medida que, bueno, por explicarlo en palabras llanas, el virus lo que quiere es multiplicarse, no cargarse a su propio hospedador. Si uno se carga
a la casa en la que vive y la que le mantiene, poca transmisión va a haber y el virus acaba ahí. No es, por supuesto, voluntario, pero bueno. Es donde ha terminado el coronavirus ahora mismo. Bueno, la última que conocemos es Omicron, que conocemos el común de los mortales. Pero nos comentabas antes que había otra más que habían detectado hace poco tiempo. Sí, en Europa, mira, ahora por ejemplo en Reino Unido, al menos la semana pasada, no he mirado los datos de esto, bueno, estamos a lunes de este poco que llevamos. Cambridge era uno de los epicentros de contagio de esta nueva variante B2A. B2A la llamaba. Eh, Para esta no han buscado nombre raro, ¿no? Ni letra griega, por lo que veo. no, porque el hecho de buscar nombre raro parte de la necesidad de tener que divulgar esa información. Para mí, como científica, si a todas mis líneas celulares con las que trabajo en el laboratorio tengo que buscarles un nombre que todo el mundo recuerde, que sea fácilmente entendible, que siga cierto orden, que tenga sentido para explicarlo al gran público, no daría abasto. Yo prefiero llamarlo B2A o JWC porque un poco menos que puedo ordenarlo en un Excel. Bueno, eso me lo encargas a mí, yo le pongo nombre a todas las líneas celulares esas. Por eso no te preocupes, que a mí no se me van a acabar los nombres, ¿eh? Ahora eso bien, no me cabe duda. no va a hacer falta porque no va a haber ningún periódico mundial que informe sobre tus avances científicos, que seguramente son más útiles que muchos de los que sí se informan. Andrea es investigadora y además estás haciendo una investigación la mar de interesante sobre una enfermedad real que mata a mucha gente todos los años. Es un parásito exactamente, ¿no? Así es el Trypanosoma brucei, que es el parásito que causa la enfermedad del sueño, una enfermedad predominante en el África subsahariana. Tiene muchos primos hermanos en Hispanoamérica y bueno, esta enfermedad se transmite porque el mosquito, hay un parásito, que se mete en el estómago de un mosquito en concreto y al picarnos ese mosquito transmite la enfermedad. Es una enfermedad que necesita, digamos, un vector para su contagio. Bien, para que veáis que investigaciones hay muchas de todo tipo de virus, de bacterias, de parásitos, lo que comúnmente se conoce como agentes patógenos que nos intentan hacer la vida imposible o directamente acabar con nosotros. El SARS-CoV-2 era uno de ellos, sigue siendo uno de ellos, y al final no podemos decir que le hemos vencido, en tanto en cuanto se ha llevado millones de vidas por delante, pero sí que al menos en buena parte del mundo hemos aprendido, y nos ha costado, ojo, aprender a convivir con él, a coexistir con este virus. En Europa hemos visto avances, y a mi juicio son avances en toda regla, a lo largo de los últimos 2 meses se han empezado a retirar las restricciones, muchas de ellas absurdas, que no evitaban un solo contagio, pero ni uno solo, no es que fuera uno o dos, nada. Ningún contagio, lo único que ponían era problemas a la convivencia y a la movilidad y a todo, y supongo, y en esto voy a tocar bien la mesa, que es de madera, que dentro de unos 2 o 3 meses ya no quede ninguna restricción en Europa. Hoy todavía quedan algunas. En España, por ejemplo, está lo de la mascarilla en interiores, que ya ha llegado un momento en el que es casi como una especie de ritual. Nos la ponemos y nos la quitamos, la llevamos por mitad de la boca, etcétera. No sé cuánto va a tardar el gobierno en quitar esto, pero bueno, espero que a lo largo del próximo mes ya se den por convencidos de que no tiene ningún sentido. En el Reino Unido apenas queda ninguna, si no me equivoco, quizá en hospitales y sitios así, pero... Te diría que no queda ninguna. Puede ser que en algún hospital quede que hay que entrar con mascarilla, eso es posible, pero digamos restricciones para el gran público no queda absolutamente ninguna. Bien, a esto tienen que aprender a convivir los chinos con esto, con el coronavirus, pero no parece, porque siguen insistiendo en que han empezado, de hecho han confinado parte de Shanghái, de Shenzhen, allá donde está apareciendo, están aplicando la misma navaja, o la misma regla, mejor dicho. No hemos cambiado, todo está como en marzo de 2020, esto tendrá unas consecuencias. China no deja de ser la segunda economía del mundo, todos comerciamos en mayor o menor medida con China, y claro, si se emperran en esto, vamos a terminar pagándolo todos. Bueno, será la segunda vez, entonces. Sí, ya lo pagamos en el pasado, claro. Efectivamente. Bueno, en esto la verdad es que el gobierno chino tiene que entender, que comentabas tú hace unas semanas en la contrarréplica, si no me equivoco, que bueno, la evolución de los virus, la dinámica genómica por la cual los virus evolucionan, es irresistible a las decisiones del gobierno chino. Es decir, si se empeñan en ocultarlo o en negar la evidencia,
realmente el virus va a pasarles por encima. Y tenemos pruebas de que esto no es historia ficción, esto tenemos simplemente que echar atrás en el periódico. Es esencialmente lo que está pasando ahora, Andrea, que les está empezando a pasar por encima. Efectivamente. Y es triste porque si fuese a principios de la pandemia, cuando efectivamente no teníamos apenas información o información escasa o cambiante, bueno, es comprensible que ningún gobierno lo hizo del todo bien. Algunos en cierto momento se comportaron mejor que otros. Bueno, la historia, digamos, hará su función y pondrá a cada uno donde le corresponda. Pero que este tipo de decisiones se tomen en marzo, prácticamente abril del 2022, es ridículo. Y efectivamente acabará teniendo impacto sobre todos los demás. Hay otro elemento y es el de las vacunas, que también se ha hablado. En España llevamos, y en Europa y en Occidente en general, llevamos hablando de vacunas más de un año, para una cosa, para la otra. Al final casi todos hemos pasado por la vacuna. Hay unas tasas de vacunación en Europa altísimas, también en Hispanoamérica. Pero en China no. En China han utilizado todo el arsenal de medidas, la mayor parte de ellas de ingeniería social, para luchar contra el virus, pero no han tirado de la más obvia, que era la de vacunarse. A mí realmente me parece curioso. Tenemos en China un porcentaje de gente vacunada, una seroprevalencia muy baja, un porcentaje de gente vacunada mucho más bajo que en Estados Unidos o que en Europa, o que en la propia Hispanoamérica. Y luego, para colmo de males, las vacunas que se han estado aplicando allí, la de Sinovac y otras, pues han resultado no ser tan eficientes como las de las occidentales, las de Pfizer o la de Moderna, que no pueden administrarse a los pacientes chinos porque el gobierno, por razones políticas, no quiere que así sea. Cosa que no sucedía en Hong Kong, donde a pesar de ello ha pasado la COVID, la última variante de la COVID, ha pasado como una pisonadora. Esto vendría a decirnos, una vez más, que cuando te aparece una ola de este estilo, mejor que te pille vacunado. O inmunizado porque has pasado la infección, no es el caso de China, o vacunado. Efectivamente. Mira, decíamos antes podríamos hacerlo una galería de los grandes retratados a los que la pandemia ha retratado. El primero, en orden de tiempo, es la tesis de la inmunidad adquirida. La segunda, la del COVID-0. Y la tercera, y la más obvia, es la de la resistencia a la vacunación por parte de algunos gobiernos, como pues el del gobierno chino, que se ha empeñado por motivos políticos, no administrar las mejores vacunas disponibles. Bueno, si algo tenemos claro, y tenemos datos de todos los países a nivel mundial, por todos los grupos de población, sexos, todo, es que la vacunación ha sido lo que nos ha sacado de esta pandemia. El hecho de que nuestro organismo, habida cuenta que todos nos vamos a infectar en algún momento, si no una, incluso varias veces, de COVID-19, nuestro organismo cuente con información suficiente para combatir por sí mismo a esta infección. Esa es la herramienta, esa es la función de la vacunación. Si te pilló sin vacunar y tuviste la suerte de que no te pasó absolutamente nada, pues algunos se han vuelto a contagiar, otros se han puesto una dosis, en fin, ya ahí entra la casuística particular de cada uno. Pero son las vacunas, y si me permites aquí hago una reflexión, las que nos han sacado de esta pandemia. Pensemos, Fernando, antes de que tuviéramos las vacunas de todas las que han salido en general, aprobadas, que empezó a ser a finales del año 2020, principios del 21. En aquel momento no teníamos claro que las vacunas no que fuesen a aguantar una supuesta Omicron que vendría mucho después, sino si siquiera iban a ser capaces de torcerle la mano, torcerle el brazo al virus al principio de la pandemia. Muchos programas de vacunación, de investigación para desarrollar una vacuna contra la COVID-19 se han puesto en marcha. No hemos oído de todos. Al fin y al cabo, hoy contamos con aproximadamente 5, por resumir y contar las más grandes, en particular las de ARN mensajero son las que han acabado resistiendo a esta Omicron mejor que las demás, pero solamente de 2 a 5 vacunas que genuinamente funcionen y ya han tenido un efecto. ¿Somos conscientes del milagro, en cierto modo, o de la suerte que hemos tenido
con que las primeras vacunas que se aprobaron y las únicas que al final se aprobaron porque eran las efectivas hayan tenido el impacto que han tenido. Perfectamente podría no haber sido así. Bueno, hemos tenido esa suerte, o no tanta suerte porque las vacunas no son un milagro, o no merecen el calificativo de milagro. De manera figurativa sí que podemos hablar de milagro que en solo 2 años hayamos, o el ser humano, la civilización humana haya conseguido algo así, pero si lo analizamos de manera más fría no ha sido ningún milagro, sino un conocimiento adquirido durante generaciones, bien trabajado y también una inversión monetaria consistente, especialmente durante el año 2020 que permitió que esto saliese adelante en poco tiempo. Bien, volviendo sobre el tema este de China, tiene 3 opciones por delante. La primera sería pues dejar que las cosas marchen e ir a la estrategia inmunidad de grupo, la de Boris Johnson allá por marzo de 2020, acuérdate, que se contagie todo el mundo y que sobrevivan los mejores. Esa sería una opción, pero ahí nos meteríamos en una carnicería antológica. La segunda sería mantener su estrategia actual, es decir, mediante confinamientos, todos los sistemas que han ido desarrollando de control social a lo largo de la última pandemia. Algunos los tenían desarrollados ya y los han implementado ahora, y esto sería ad eternum. Podrían estar así eternamente hasta el año 2570, si es que llega China viva, la República Popular China, hasta entonces. Esa sería otra opción. Y la tercera, que yo creo que es la más razonable, sería ir manteniendo cierto nivel de restricciones mientras se vacuna de manera masiva y con vacunas occidentales a la población. Es decir, con Pfizer, con Modernas, con vacunas de ARN mensajero que, insisto, han demostrado ser las más efectivas. Yo no veo ninguna posibilidad más ante el desafío que tienen ahora mismo encima de la mesa. No, efectivamente no hay muchas más. Y la decisión me sorprendería que no estuviese tomada, y no tiene pinta de ser la tercera, que es la que es de hecho la única que puede funcionar. Con lo cual, pues les deseo, la verdad, que mucha suerte, porque decidir conformarse con vamos a ir resolviendo, vamos a establecer medidas extraordinariamente duras, ya no solamente para la salud mental, sino de escasa utilidad real a la hora de contener el virus, pues va a tener el efecto que tiene, el efecto que conocemos. Al final, los confinamientos tuvieron sentido al principio de la pandemia en la medida que tenían los confinamientos sentido en las grandes epidemias del pasado. No tenemos otra manera con la que luchar. Sabemos que vamos a morir muchos, esperemos que muramos los menos posibles, y como no tenemos otra cosa que hacer, mejor resguardémonos para que sea lo menos malo posible. En la medida que tenemos herramientas farmacéuticas, vacunas, antivirales, mascarillas, restricciones más livianas y con mayor sentido, ¿por qué no aplicar esas cuando la situación lo requiere? En fin. Pues así es, efectivamente, Andrea. Vamos tocando ya al final del programa, que ya sabes que siempre que entras en directo en la Contracrónica nos enrollamos. Quería transmitiros, yo y la propia Andrea, por supuesto, todas estas ideas en torno a la estrategia de COVID cero de la que se ha hablado de manera ocasional aquí en la Contracrónica, pero no le había dedicado ningún programa. Entre otras cosas, le había dedicado en aquella ocasión, a finales de diciembre, para explicaros lo que estaba pasando en China. Me detuve más en las consecuencias sociales, y esta vez creo que Andrea y yo hemos dado una visión mucho más de conjunto de cómo tiene que alterar esa estrategia, porque no le va a servir de mucho si quiere mantenerlo, a no ser, claro, que quiera condenar a los 1.400 millones de chinos a vivir en estado de excepción durante no el resto de sus vidas, sino durante las vidas de varias generaciones de chinos, porque me da la impresión que esto no se va a acabar de un día para otro. Y por supuesto, nos acaba de comentar Andrea, hay ya una nueva variante circulando, el epicentro está en su propia ciudad, en la de Cambridge. Andrea ya pasó la COVID, así que y además está vacunada, así que le va a pillar ya con ciertas defensas desarrolladas dentro de su cuerpo. Es poco probable que se contagie. Se nos ha contagiado de faringitis. Para eso, algo que yo creo que todos en alguna ocasión hemos agarrado, y es bastante incómoda, no es por nada. Todo lo que te afecte a la voz y puede generar unos dolores de garganta muy desagradables. Muy bien, pues hasta aquí vamos a llegar, hasta aquí hemos llegado ya. Te agradezco muchísimo, Andrea, que nos hayas acompañado hoy. Nada, el placer ha sido mío, la voz ha aguantado bien es cierto que ya llevo prácticamente recuperada unos cuantos días, con lo cual, bueno, si la voz no ha sonado muy de payaso con nariz roja o con una pinza en la nariz, yo estoy encantada.
Tiene Andrea una voz preciosa, no es por nada. Incluso cuando está con faringitis. La tiene ya, está casi curada. Esto es la semana pasada que andaba peor. No quise llamarla porque sabía que estaba con tos y le dolía la garganta y demás, y no es para hacer un programa de radio. Hoy la tenemos ya prácticamente repuesta. Bueno, no sé si has ido al laboratorio hoy, pero si no vas hoy supongo que irás mañana. Yo creo que ya mañana, salvo mayor novedad, ya podré recuperarme y ver allí a los amigos parásitos a ver qué me cuentan. ¿Cómo era el Trypanosoma brucei, no era? Al Trypanosoma brucei. Ese es tu mejor amigo ya desde hace unos cuantos años. Bueno, dependiendo del día, a días pares es amigos y a otros es mi peor enemigo, ¿eh? Pero vamos, a ver quién vence. Cuando estuve en Cambridge allá por el mes de septiembre, os acordaréis porque hice unos vídeos con Andrea por ahí por la ciudad, pasé a su laboratorio y me enseñó al Trypanosoma brucei. Me lo aisló, no sé cómo lo hizo, pero son así como una especie de gusanitos, recuerdo. ¿Recuerdas que me lo mostraste? Sí. ¿Cómo eran los parásitos? Entró en una zona de alta seguridad, tal cual, bueno, y me sacó le hizo una fotografía, en fin, pude ver al final que era el Trypanosoma brucei. Y sinceramente es muy poca cosa. Cuando luego me explicó lo que produce la muerte horrenda que produce la enfermedad del sueño, que se llama el sueño, y es un nombre muy bonito para una enfermedad horrorosa. Les licúa el cerebro, ¿no? Y es una cosa, vamos, tremenda. Esperemos que desarrollos como el de Andrea y el de otros muchos científicos que están trabajando en ello hagan desaparecer, por lo menos puedan curar esa enfermedad que a ciertas zonas tropicales del mundo les hace, y esto sí que es verdad, la vida imposible. Bien, pues aquí nos vamos a despedir ya. Vamos antes a pasar con Pizarro, que nos habla de los 1001 problemas que tiene Pedro Sánchez. Todo contra Antonio, aunque como Antonio va improvisándolo todo, alguna cosa saldrá para adelante, más por inercia o chiripa que por razones que aporten soluciones verdaderas. Como la mayoría de los problemas que le toca gestionar por razón de su cargo los va a dejar igual o peor o apenas chapuceados, a los problemas actuales habrá que sumar los que surjan sin más o como consecuencia de sus ineptas improvisaciones. La duda no es si la situación acabará desbordándole, pues desbordado ya está. Lo que queda por ver es cuándo pedirá árnica. Lo triste es que cuando la pida no la habrá, ni para él ni para sus gobernados. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega esta contra especial que hemos hecho hoy con Andrea, que hacía 4 meses que no nos visitaba, que no pasaba por que es su programa, así que os invito a que regreséis por aquí mañana.